mucha ilusión. Decíamos hace tiempo que si uno no vence el lunes, no vence la semana. Y a usted que le cuesta, ¿no? Cuesta la semana. Porque él tiene un fin de semana ajetreado, no es que es cardenal, entonces tiene que oficiar misa, que estamos entrando ya a la semana mayor. Sí. Oiga, ¿qué va a hacer el domingo de Ramos? No, pues eso es azotarse, sí, bueno, ¿no? Pues, no, hay que ponerse oración. Oración. Usted tiene que hacer su entrada triunfal no a Jerusalén, sino a San Borondón. A San Borondón. Claro. ¿Ya? Subido en un bracho. Sí. Un bracho. No sé si un compañero que le decimos el burro ya le dijo el bracho. Realmente vive fuera. Ok, Alberto, pero escuchando la entrevista anterior, muy interesante, ¿ah? Muy interesante con el asambleísta. Ah, sí, con Ramiro Narváez, ¿no? Ramiro Narváez, muy interesante. Bueno, y vamos a hablar de estas cosas. Arranque usted, don Alberto. Bueno. Sigue Verónica. Ramiro Cepeda y concluyo yo. Muchas gracias. Sí, porque es muy importante realmente saber cuáles son las gestiones que se hacen desde el Ejecutivo. Y claro sí, sí, hay tantas cosas, ¿no? Tantas temáticas que sí me gustaría arrancar, subsecretario, justamente por el tema relacionado a, ya se adelantaba el día viernes, ¿no?, que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional va a comenzar a preparar el cuestionario. Hay 3 ejes, ¿no? 3 ejes para el tema de la consulta popular, la reforma política, los temas del empleo, ¿no?, y los temas de seguridad. Básicamente, ¿cuál es la metodología que van a aplicar? Ya adelantaba el ministro Francisco Jiménez, adelantaba algo, ¿no? Decía que se va a abrir el abanico a conversar con diversos sectores e entendería que se van a recetar muchos insumos. Los ejes están establecidos, lo que se requiere es los insumos adicionales, me imagino que desde la perspectiva también de otras organizaciones fuera del gobierno, como para enriquecer la propuesta. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días con todos. Como siempre, un gusto estar aquí en I99. Gracias también por la invitación y buenos días también a todos los ecuatorianos que nos escuchan. La verdad es que si bien se le va a poner mucho más énfasis y quizás más velocidad al asunto de la consulta popular, el gobierno nacional, a través de un equipo de varias personas y con contacto constante con personas experimentadas, entendidas en los diferentes asuntos, ha venido varios meses atrás estructurando, estudiando y planteando algunos borradores de algunas preguntas que pudieran ser consideradas dentro del proceso de consulta popular. Y para ello nos hemos reunido con diferentes tipos de abogados constitucionalistas, porque recuerden ustedes que siempre toda pregunta debe pasar por un filtro constitucional. Nos hemos reunido con personas encargadas o conocedoras de los temas medioambientales relacionados también al extractivismo, un tema importante para el Ecuador. Definir minería, definir petróleo, definir ahí donde está la riqueza que puede sacar a este país de la crisis y enrutarlo definitivamente a una senda de crecimiento, en expertos en participación ciudadana, temas políticos y de democracia, porque recuerden ustedes que es fundamental hacer o plantearse algunas preguntas, sobre todo al debate inicial y luego para acentuarla o aterrizarla en una pregunta concreta. Temas de la asamblea, temas de representación, temas de las funciones del Estado, un sinnúmero de asuntos que deben ser tratados en el ámbito político y luego también las consultas que deben hacerse en temas transversales y fundamentales para el futuro del país como el IES, como la seguridad social. No estamos hablando de una consulta privatizadora para privatizar, sino que estamos hablando de hay soluciones que tomar, hay decisiones que tomar para la situación del IES que si no se logran en consenso y no se definen por la ciudadanía, pudiera haber bloqueo político o pudiera haber problemas aún peores de los que hay en la seguridad social. Entonces, hay un sinnúmero de asuntos que han estado siendo abordados, analizados. Y perdón, se me olvidaba los últimos temas que son relacionados a la ley de inversiones, al tema laboral. Ecuador necesita una flexibilidad laboral y también puede ser uno de los temas que está en la lista a considerarse para plantear la consulta popular. Son temas tan llenos de complejidades, ¿no? Porque lo escucho con atención y, por ejemplo, mucha gente se decanta por desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, pero también hay que mantener el concepto de la participación ciudadana en el quehacer público. Tiene que ver con lo otro. Exactamente.
solamente por citar ese, y el otro caso que te mencioné en el tema ambiental también, comprometido el país luego de la firma en el encuentro en Glasgow en noviembre del año pasado, la humanidad, no solamente el Ecuador, la humanidad se ve abocada ahorita a un gravísimo problema, porque precisamente queremos ir prescindiendo de la utilización de petróleo, por citar un ejemplo, y ahorita hay la necesidad más bien de un poco más inundar el mundo de petróleo como para mantenerlo bajo y evitar el otro problema, que es la espiral inflacionaria, ¿no?, que recorre el mundo. En este mes, abril me refiero, básicamente, ¿cómo se van a mover? Justamente, tienen ya establecido un esquema, ¿cómo se van a mover para poder ir haciendo ese diseño y plasmar las preguntas, subsecretario? De acuerdo. A ver, es una urgencia el tema de la consulta popular. Ha dicho el ministro que esperamos o se espera poder hacerla este mismo año, de tal forma que en las próximas semanas debiéramos ya tener finiquitados los temas y las preguntas, ¿verdad? Al final del día, lo que se busca o es una opción democrática para poder darle vía política a muchas decisiones que deben ser abordadas con más urgencia o que han estado siendo bloqueadas históricamente por las decisiones de los políticos. Al final del día, los políticos están normalmente, y lo hemos visto en las últimas semanas, anteponiendo su interés particular, anteponiendo sus elecciones, anteponiendo su popularidad antes que las decisiones urgentes para el país. El presidente Lasso es una persona, es un líder que está dispuesto a tomar esas decisiones, y si no las puede tomar él en conjunto con las otras funciones del Estado, pues entonces deberá tomarlas en conjunto con la ciudadanía, que sea quien dictamine finalmente cuál es el camino a seguir para el Ecuador. Es lo que decía el presidente el día martes último, justamente el hecho de que son 10 meses en los cuales ha habido bloqueo parlamentario, y por eso es que utiliza esta herramienta, ¿no? Es lo que manifestaba el presidente. 8:15. Verónica Landeta. Sí, mi pregunta va por el tema de que ya los partidos políticos dentro de la Asamblea pues ya han delimitado temas como puntos rojos. Y, por ejemplo, Pachacutic dice que no están de acuerdo en el tema de que se vuelva a plantear lo que ellos consideran privatizaciones, temas de flexibilización laboral, y tampoco temas sobre lo que tiene que ver con el tema de la naturaleza o del impacto ambiental. Entonces, ellos están muy definidos en eso, ¿no, verdad? Mi pregunta va orientada, ¿van a tratar de conciliar antes de lanzar esta consulta popular? Y le pregunto eso porque, por ejemplo, Pachacutic, sabe bien usted que está ligado pues a movimientos sociales, a la CONAIE y a movimientos sindicalistas. Entonces, definitivamente pues podría haber una situación compleja, ¿no?, que se le cree a la consulta popular. Bueno, mira, realmente la decisión la debe tomar los ciudadanos. Evidentemente, quizás en esta era de tender puentes que ha inaugurado el ministro Francisco Jiménez, sin lugar a dudas habrán conversaciones de todo tipo, incluido también algunos temas sobre la consulta popular. Como te digo, ya nos hemos estado reuniendo con diferentes grupos sociales que normalmente representan este tipo de iniciativas, en el tema ambiental, en el tema empresarial, en el tema laboral, en el tema político, en el tema constitucional, en el tema de la participación ciudadana. En el Ejecutivo, solamente un paréntesis, en el Ejecutivo, en la Presidencia, hay un departamento que se llama de Gobierno Abierto. Y el Gobierno Abierto no solamente es transparencia, también es participación ciudadana. Y desde allí se está operando esto con asesoría internacional, incluso de las Naciones Unidas. Pero volviendo al tema, ya nos hemos venido reuniendo con diferentes organizaciones que son los que realmente al final del día van a ser quienes promuevan campañas ciudadanas a favor o no de los temas que van a ser planteados en la consulta popular. Entonces, sin lugar a dudas, también esas conversaciones serán con los grupos políticos, pero al final del día lo que precisamente se busca es en esos temas en donde el Ejecutivo plantea una salida y la función legislativa la bloquea porque no está de acuerdo, porque no está orientada o alineada a sus temas o posturas, pues bien, ahí es donde precisamente debe la ciudadanía manifestarse, y es lo que buscamos. Entonces, porque si nos pudiéramos poner de acuerdo, ya hubiésemos
aprobado las leyes que queremos aprobar en beneficio de los ecuatorianos, para hacer zonas francas, para hacer alianzas público-privadas, para Claro. traer grandes inversiones. Ahora, en la consulta popular se podrá preguntar algunos temas, pero a la larga, pues también muchos otros y de mayor profundidad se van a necesitar y a requerir de la Asamblea. ¿Están conscientes ustedes de eso? Claro, y es por eso que el ministro Jiménez ya ha empezado su trabajo de tender puentes de acercamientos y de acuerdos políticos dentro de la transparencia y lejos y al margen de los chantajes y de la corrupción, para poder lograr los consensos necesarios para avanzar en lo que se pueda avanzar mientras se ejecuta el tema de la consulta popular. Ajá. El Partido Social Cristiano ha dicho que ellos también van por un tema de diálogo. Yo creo que muchos partidos están definitivamente abriendo las puertas hacia eso, pero dice que él no daría, ¿no? Si es que, por ejemplo, dentro de las negociaciones políticas hay nuevas amnistías o ese tipo de cosas. A delincuentes particularmente. Ese es el comunicado que ha puesto el Partido Social Cristiano. Es lo que hemos mencionado. Nosotros estamos y mantenemos nuestra postura. No es que nos hemos alejado de nuestra postura de estar en contra o estar aislados del bloqueo y rechazo y corrupción que hay de ciertos actores políticos dentro del legislativo. Nosotros hemos dicho y hemos evidenciado esta realidad precisamente para que sea público y que sea transparente e inaugurar una forma decente de hacer política, dialogando, llegando a consensos posibles, a consensos adecuados, siempre dentro del marco de la ley y siempre dentro de lo positivo. Reverendo Cepeda continúa con la entrevista. ¿Qué tal, Francisco? Gusto de tenerte aquí. Yo no voy a hablar sobre el contenido de las preguntas ni de la consulta popular. Te voy a hablar sobre el concepto de consulta popular en la medida política. Para convocar una consulta popular, el gobierno debe de tener fondos en su cuenta corriente de favor popular. Y hoy no tiene fondos. Usted podrá conversar con todos los actores, con los señores de los organismos laborales, con cierto sector indígena, con todos los involucrados. Pero resulta, como pasó con la ley pasada que fue archivada, bastó una palabra que diga, van a privatizar el agua, que fue un discurso más fuerte y mentiroso, mire que estoy acotando, fuerte y mentiroso, que se vendió mejor que cualquier cosa del gobierno. Varios problemas. Primero, tienen serios problemas de comunicación en transmitir lo que quieren hacer. Segundo, usted acaba de decir, Francisco Jiménez quiere tender puentes, porque en el pasado los dinamitaron todos. ¿Quién tenga la culpa? No voy a entrar a analizar. ¿Qué fue lo que pasó? No voy a entrar a analizar, porque ya eso es llorar sobre leche derramada. Pero el gobierno ahorita no tiene un acervo político sobre el cual girar. Y hay que construir un acervo político. En definitiva, administrar es una cosa, gobernar es otra. ¿Qué van a hacer para incrementar su acervo político? Mira, es importante el tema que tú planteas y también ahí yo quisiera destacar que los temas que se plantean en una consulta popular son temas ciudadanos y que quien lo plantea espera una resolución por parte de la ciudadanía. Es verdad que estratégicamente es mejor o es más deseable tener una posición política popular para impulsar sobre todos los temas que quisiera un gobierno implementar. Sin embargo, lo que yo te puedo decir ahí, o lo que te puedo compartir ahí, es que la decisión que busca el gobierno nacional, más allá de cuál es su posición o no en algunos temas, es tener un mandato ciudadano de los diferentes temas que quiere el país o quiere la ciudadanía enfrentar. Si el día de mañana, cuando preguntemos un tema laboral, los jóvenes que están desempleados, los jóvenes que salen de las universidades y los colegios y no encuentran oportunidades, y las mujeres que no pueden acceder a un trabajo, deciden que prefieren continuar con ese mismo esquema que nos ha condenado a la situación laboral actual, pues esa será la decisión ciudadana. Y el gobierno estará presto a respetar cuál fuere la voluntad. Entonces, yo no dudo que la va a respetar. Si bien políticamente lo que tú planteas es estratégicamente, digamos, es un escenario, yo también te digo,
al final del día, eso se trata de lo que decían los ciudadanos, y los ciudadanos son lo que el gobierno quiere entregarles en sus manos, el poder de decidir qué es lo que quieren para su Mira, futuro. el discurso es correcto lo que estás diciendo, pero la práctica va a otro lado. Yo me acuerdo, Eduardo, y corrígeme si me equivoco, el ingeniero Febres Cordero convocó a una consulta. Sí, señor. Y el doctor Osvaldo Hurtado se la tiró abajo. Sí, señor. Se la tiró abajo y estaba en un buen momento de su nivel político. Vea, basta que salga un ciudadano con una idea y se la tumbe abajo, se la tire. Entonces, mire, aquí no queremos ser agoreros del desastre, pero hay que trabajar en una fortaleza política del presidente de la República. Nadie duda, discúlpeme, nadie duda que es un buen administrador. Yo creo que eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que en el caminar político ha cometido muchos errores. Y ahí está. No somos brujos, Eduardo y yo. ¿Cuántas veces hablamos de la señora Alexandra Vela? Con todo el cariño que le tengo a Carlos Gijón, y yo a usted se lo dije en privado, él no era para ese puesto y fue otro error y demoran en darse cuenta. Y así puedo citarle algunos en el camino, como haber entregado el CAL en mayo a 2 partidos políticos que hoy no le suman ni medio voto. O sea, hay una cantidad de errores políticos en donde se ve que falta esa masa gris, un poco para, como usted llamó, esa política decente, pero resulta que con todo lo que le quiero decir, no son muy decentes los otros actores en la política. Así que algo hay que hacer en ese escenario. Solo un tema, no una pregunta, una acotación. Corregir es gobernar, no ser soberbio. Y eso es importante. Pero se ha demorado en Claro, corregir. claro, pero hay que corregir. Lo importante es corregir, ¿no? Se ha demorado porque cuántas veces se lo dijimos aquí, no es que nos Pero escuchen. ya, pues, así mismo es, pues, ¿no? Sí, pues. El brujo se pega. Siga, por favor. No, usted también. Yo también, los brujos. Ya. Dígame. Pero, disculpa, pero es todo lo que queremos plantear, Mira, es que las cosas mira, salgan bien, Es ¿ah? interesante Mira, lo que dice Ramiro, es Mira, interesante. mira, en el ejercicio del poder hay que ir tomando decisiones con pausa, tratando de que no se ejecuten demasiado tarde, ¿no? Así como se puede criticar una falta de velocidad para algunas decisiones, también en el otro escenario se podría también criticar una demasiada, digamos, velocidad o demasiado apresuramiento en tomar otras. Entonces, es importante ir encontrando buscándolo. ir encontrando ese punto medio en que no nos permita tomar decisiones demasiado aceleradas, porque al final del día están comprometidos recursos, están comprometidos vidas, están comprometidas diferentes situaciones sociales y humanas, pero tampoco que nos pueden tomar demasiado tiempo. Pero yo creo que 10 meses de gobierno puede ser considerado mucho, pero también es, yo te puedo decir, es un tiempo pausado, un tiempo breve en el cual uno busca ir por un camino, pero como lo acaba de decir Eduardo, también este es un gobierno que reflexiona y toma decisiones en su momento, corrigiendo y enderezando, volviendo a la senda, en este caso, del diálogo de los tender puentes. Gracias. Estamos en el diálogo. Minuto de saludar a Jaime Velázquez, que ya se reincorpora. Hola. Querido amigo, buenos días. Usted siempre se toma los viernes, felicitaciones. Sí, señor. Es como Huguito Sánchez, trabaja de martes a jueves. Sí. Descansa viernes, sábado, domingo y a veces lunes. A ver, sí, Ramiro, tienes toda la razón, sobre todo con la ministra, lo dijimos siempre, pero el ejercicio del poder, y esa es la verdad, muchas veces nos lleva a eso, ¿no? Y hay que corregir, gobernar es corregir, y no ser necio, no ser obcecado, no ser soberbio, y es importante. Pero yo voy a ir a un punto mucho más importante, la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que la gente de la Asamblea Nacional, y un pocotón de los que dicen que son demócratas, no hablo de un grupo, hablo de otro, no le hayan dado chance a la ley de comunicación, que está, desde que entró el presidente, casi un año, durmiendo el sueño eterno allí en la Asamblea? No la termina, un año entero, y esta gente viene y habla de libertad, y habla de que sí, de que no los dejan, y entonces es, o somos libres o no somos libres. 1. 2. Esta pobre ciudad, Durán, viven
y otras partes, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, pero sobre todo esta ciudad, que es la que más víctimas tiene, por el tema, es víctima de la violencia y de la delincuencia organizada. ¿Cuánto tiempo tiene durmiendo la famosa ley esta del uso progresivo de la fuerza? Yo le pondría una ley a la Asamblea del uso progresivo de la vagancia, de la ociosidad, de la indolencia. ¿Quién no va a votar en una consulta popular en favor de estas cosas? ¿Quién no va a votar, por Dios? Entonces, Francisco, el tema, siguiendo la línea de Ramiro, es que busquemos un camino en que así como con la selección nos unamos todos los ecuatorianos para hacer causa común con temas que les importan a los ecuatorianos, comenzando con el tema que estamos hablando y terminando por el tema económico, porque es importantísimo. La gente quiere tener prosperidad, quiere tener su necesidad de mejorar. Entonces, no le echemos solamente pues la culpa a uno, sean también los otros, pues, Francisco. Mira, desde ese punto de vista, el gobierno nacional, en sintonía con los ecuatorianos, desde que llegó, ha planteado soluciones legislativas a los problemas más profundos, ¿no? En su primera instancia, como tú lo mencionas, en la primera semana de gobierno, la ley de comunicación para poder destrabar, para poder mejorar el ambiente de la libertad de expresión en el Ecuador. Luego el presidente mismo fue a la Asamblea y en la Asamblea entregó él personalmente la ley de reformas a la educación superior, que es otro problema que tiene a los jóvenes. Eliminar la CNC también. Es correcto, que tiene a los jóvenes sin acceso a la educación. Estamos preocupados por darles o por llevarles un PhD a los jóvenes cuando ni siquiera pueden acceder a una formación técnica, por el amor de Dios. Entonces, es una cuestión de ser prácticos y empezar a dar soluciones reales en contra de los ciudadanos. Y ahí está también, como tú dices, durmiendo en la Asamblea. Luego también el tema de las oportunidades y el empleo, cuando enviamos este primer proyecto de ley gigantesco en donde estaba incluida la reforma laboral, sí, para ser afinada, para ser mejorada, para recibir los aportes de la ciudadanía, de los asambleístas, de los empresarios, pero asimismo fue bloqueada ese documento, que ahí estaban planteadas soluciones que otra vez acaba de negar la Asamblea en el tema de APP, en el tema de zonas francas. Entonces, y luego también el tema de seguridad. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí es que este gobierno sí ha estado empecinado en presentar propuestas a los verdaderos y reales y actuales problemas de la ciudadanía, de los jóvenes, de las mujeres, pero no ha tenido el respaldo o ha tenido el bloqueo por parte del legislativo, y son esos temas que queremos ahora llevarlos a la participación ciudadana, a la consulta popular, para que sea la ciudadanía que se manifieste. Pues si la ciudadanía quiere continuar el camino que hemos tenido en el Ecuador los últimos 50 años, ¿qué se puede hacer? Pero si decide, en efecto, que es hora de cambiar totalmente el rumbo, de ir por la flexibilidad laboral, de ir por un país atractivo a las inversiones, de ir por un país más seguro, un país más seguro, de ir un país más libre, con mejor acceso a la educación superior, a la educación técnica especializada para la agricultura, que tiene un tercio de los trabajadores en el país. Si ese es el camino, pues maravilloso, perfecto, este gobierno estará dispuesto a seguir avanzando, pero si no es, este gobierno se limitará a trabajar dentro de lo que la ciudadanía decida en cualquiera que sea de los caminos. Si tú le vas a preguntar a la ciudadanía, estamos conversando con Francisco Briandes, él es el subsecretario de gabinete, es lo que se llama Vice Chief of Staff para los gringos como Jaime Velázquez, ¿no? Es un hombre que lo conocemos, abogado de ejercicio, y tiene las cosas bastante claras. Si tú le preguntas a la gente, Francisco y mis compañeros me van a entender, lo que vuelvo a repetirle, tú quieres tener un país más seguro, con más seguridad ciudadana, que la gente, que la policía, cuando intervenga, no tenga miedo de que la demanden, como le pasó, y que suelten a los que hacen el mal. La gente va a votar que sí. Si tú le preguntas a la gente si le quiere ir mejor económicamente, teniendo más posibilidades de compartir trabajo por horas, y que hay otros nuevos, modernos, que no estaban antes, la gente y que deben de tener todos sus temas laborales de ley, pero en bien, te va a decir que sí. Si tú le preguntas a la gente si quiere más trabajo, te va a decir que sí. Todo te va a decir que sí. Lo importante es comunicarlo bien, que es lo que está diciendo Ramiro de alguna manera. Hoy creo, y el partido de gobierno tiene necesidad de salir del creo y ponerse la camiseta de todos los ecuatorianos, y eso es lo que yo aspiro y aspiramos todos los periodistas, y que en esa puesta de camiseta, así como la de selección, unamos a todos para mejorar las cosas.
con ello, y te pregunto, esta consulta popular, ¿qué nos va a dar? ¿Qué tiene que vendrá? Pues el próximo mes nos dijeron el otro día, y tú lo acabas de decir, que estarán los 12 puntos, son 12 puntos que vienen, ¿verdad? 3 ejes. ¿Tiene algo especial? ¿Va a ser, va a tener algún uso legal, constitucional, para que se lo expliques a la gente? Sí. Mira, siempre en estos, una de las lecciones que hemos, digamos, aprendido en este ejercicio del poder es, uno puede tener un plan y puede decir 3 ejes programáticos, 12 preguntas, pero al final del día está sujeto a una serie de asuntos más que pudieran terminar siendo 10 o más, o 14 o lo que fuera. Entonces yo no quisiera adelantarme demasiado a cuántas van a ser ni todos los temas. Dije 12. Lo que sí te digo es los temas que hemos estado estudiando y que hemos estado ensayando diferentes borradores de preguntas para poder plantear a la ciudadanía. Como te lo planteaba al inicio, el tema ambiental definitivamente es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la transición ecológica, como lo mencionamos al inicio, por un lado nos dice consumo menos de combustibles fósiles, petróleo, gasolinas por la emisión de CO2, pero al mismo tiempo eso demanda tener muchos más minerales para poder producir las energías renovables, que pues, básicamente es minería. Y la minería, la gran minería, que es la satanizada, es de paso la más responsable y la más comprometida con el medio ambiente, ¿verdad? La minería que destruye y la que protegen muchos actores políticos que se dicen ambientalistas en el Ecuador, es la minería ilegal. Y la pequeña minería muchas veces escondida dentro de la ilegalidad. Esa es la que verdaderamente contamina y destruye el agua, destruye el medio ambiente, y ya vimos como en el río Napo ahí destruían la naturaleza. Los temas laborales, definitivamente es hora que el Ecuador decida y terminemos esta discusión en el Ecuador. Si queremos ir por una mayor modernismo, adaptabilidad y flexibilidad en temas laborales, vamos para allá. El tema político, debemos decidir con formación de asamblea, si es la mejor, si es la correcta. 137 asambleístas para un país de 17 millones. Quizás necesitamos otro mecanismo de legislativo y formación de la ley. Elegimos los asambleístas en la primera o la segunda vuelta. El voto es obligatorio o no es obligatorio. Y Pero eso ya es un referendo y cambio de la estructura del Estado, y eso ya es otro baile. Estoy mencionando que hay varios temas que están analizados y que deben ser estudiadas la constitucionalidad de la pregunta. Yo ya se la estoy adelantando. Tú haces, digamos, tu wish list, tu lista de deseos de todo lo que quisieras consultar, y luego tú vas a ir descartando. Pero es un estudio, pero es que todo empieza por todo lo que uno pretende que sea. Por eso le preguntábamos, por supuesto, pues. Francisco, por eso le preguntábamos, o sea, sí están consensuando el tema de las preguntas. Se están trabajando con diferentes actores si bien, de diferentes sectores. Ustedes puedan hacer todo un listado de cosas y de realmente de cambios que se necesitan para poder avanzar, pues ya ustedes saben que en un país democrático como el nuestro, constituido de tal forma, pues ya hay otros grupos que también se imponen, ¿no? Entonces, para que no nazca muerta esta consulta popular. Es correcto. Entonces, así como muchos otros proyectos que han ido a la Asamblea sin mucha difusión y definitivamente pues no han logrado. Es correcto. Sumar Entonces votos. pueden haber muchos temas sobre el tapete en análisis, en estudio, pero al final del día se decidirá tomando en cuenta la legalidad, la constitucionalidad, la vialidad, la urgencia y un sinnúmero más de parámetros que nos ayuden a definir claramente en las próximas semanas cuáles debieran ser estos temas a consultarse a la ciudadanía. Pero ahí vale la pena, Charlie. Ahí vale la pena, ¿cómo se llama? Es la predisposición también, porque yo veo algo, es que los ecuatorianos ya queremos oponernos a las preguntas, cuando las preguntas no están elaboradas. Nos oponemos a cualquier cosa. No, a cualquier cosa, y eso no es está malo, bien, porque, a ver, claro. se está trabajando en los ejes, se está queriendo diseñar para ese diseño, ponerlo a disposición y que todo el mundo opine. Pero ya queremos opinar y oponernos a lo que todavía no está concebido. Yo creo que también ahí sí amerita es un cambio de chip de todos. Pero digo, ¿por qué? Todos. Porque es el afán de muchos políticos mantener la estructura de podredumbre y la estructura de pobreza del país, porque al final del día de eso sobreviven, y de eso se alimentan, y de eso viven inclusive muchos de ellos. Entonces, lo que este gobierno más bien quiere es todo lo contrario, ¿no? Sacar a la gente de la pobreza, reestructurar la forma de hacer política de este país, adecentarla, transparentarla, hacerla moral y ética. El Ecuador necesita eso, y es lo que este gobierno le quiere plantear al país. Yo considero, solamente para pasarlo a Jaime Velázquez,
que lo que dice Alberto es verdad, y lo vemos constantemente, Verónica, Jaime, Ramiro, todos se oponen a todo es malo, nada, o sea, no hay, todo es, y hay un maniqueísmo, si no lo hago yo, no lo vas a hacer tú. ¿Por qué? Porque a mí no me da la gana, porque el que lo tengo que hacer yo, y si no me compartes, chao. Ese es otro problema. Es una desgracia. Pero eso no lo vemos en los ciudadanos, Esa lo es vemos otra. realmente es en los partidos políticos, claro. que son los protagonistas del No, poder. es partidista. Ese es Así otro es. tema, ese es otro tema. Durante las discusiones que tuvimos en la ley de inversiones para poder conseguir los votos de la forma correcta, algunos decían, no, yo estoy de acuerdo con las alianzas público-privadas, estoy de acuerdo con zona franca, pero es que eso lo quiero hacer yo cuando yo gane la Eso se presidencia. llama del Ecuador. maniqueísmo. Eso Y es la misma práctica de hace 40 años en el Ecuador. La que nos recordamos nosotros. Es correcto, es Dime, correcto. ¿quién más? Don Jaime Velázquez Egues. Charlie Ponja, gracias. Gracias, mi querido Eduardo, y a todos los radioescuchas, bienvenidos. A ver, Francisco, si bien es cierto, la intención del gobierno es justamente tratar los temas que al Ecuador le acontecen. Lamentablemente, el resultado es negativo. ¿Cuál es la reflexión que hace el gobierno hoy en día? ¿O qué cambio tiene que hacer para que justamente se dé, más allá de la consulta popular, qué va a haber internamente en el gobierno? ¿Hay un mea culpa? ¿Se va a hacer algún cambio específico? ¿Realmente van a cambiar la dirección? ¿Van a cambiar ciertos ministerios? ¿O realmente se va a mantener en este tema de que se te escucha con muchísima razón lo que tú dices, pero eso es una cultura que efectivamente sus ciudadanos o sus, digamos, partidos políticos están maduros? Hoy en día, acá, como decía Eduardo, tiran para su molino, es decir, van a bloquearte. Entonces, ¿qué hacer o qué es lo que está haciendo el gobierno desde el punto de vista interno? ¿Está reflexionando? ¿Va a hacer cambios? ¿Realmente hay una dirección completamente distinta a la que han planteado hasta el día de hoy? Mira, la reflexión interna es constante en las diferentes coyunturas y en los diferentes temas que abordamos desde el gobierno, ¿no? Y los cambios ya se han empezado a ejecutar. La separación del Ministerio de Gobierno en el Ministerio de Política y Gobierno y el Ministerio de Seguridad o el Interior es un paso fundamental en esa dirección. Tener un ministro Jiménez, ahora enfocado exclusivamente y únicamente en los temas políticos, en cómo hallarle la ruta y el camino a la ejecución del plan de gobierno, a las leyes, a las relaciones con los diferentes funciones del Estado, los diferentes niveles de gobierno del país, es importantísimo. Yo te digo que a partir de esa concentración en los temas políticos, yo te puedo asegurar que vendrán una serie de decisiones políticas importantes y de cambios importantes que debe hacer el gobierno en pro de continuar ese camino de diálogo, de apertura y de consenso que queremos lograr para poderle darle vía al plan de gobierno. Es decir, si están haciendo cambios internos o reflexionando los cambios a futuro, porque hay que hacer un cambio de timón. 100%, siempre estamos en esa reflexión y en esa apertura para poder ir haciendo los cambios en el momento adecuado y según lo que se necesite y requiera también el país, ¿no? Porque lo que sí decía Ramiro, y más allá de las críticas constructivas que se trata de hacer en este programa, y lo que te decía Eduardo, es justamente la posición que, me acuerdo cuando estabas... Hacer una queja, me Sí, sí. regalaron un café. Bueno, En la asamblea. Perdón, Francisco. Una Siga parte de la asamblea. gracias. A los que ven por internet para que vean Hasta ahí ya se relajo. Lo que te decía Francisco es que hay una gran realidad, es lo que te plantean todos los periodistas, en este caso Ramiro, Eduardo, más allá del tema específicamente de gobierno, que se sabe claramente que la asamblea no es realmente una institución o un organismo que va a ayudarlos, más bien los va a bloquear. Y efectivamente, para llegar a que la consulta popular haga efecto o tenga un resultado positivo, se debe comunicar bien lo que se quiere hacer, ese cambio. ¿Cuál es la estrategia que tienen para ese tema, mi querido Francisco? Mira, en su momento se irán conociendo ya más a profundidad los temas que van a ser planteados para poderle darle solución a esto o mejorar estos temas de comunicación, de cercanía con la ciudadanía. ¿Pero están conscientes Sí, que la bien. comunicación falló o no? Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y en el tema de comunicación, sin lugar a dudas, Y una peor también, ¿no? se pueden hacer mejores cosas aún y se puede subir en el nivel de las cosas que se está haciendo, como también en el manejo de la economía, como también en el manejo de la política, como también en el manejo de la producción, como en todos. Yo estoy convencido que
si bien estamos dando lo mejor nosotros y nuestro mayor esfuerzo dentro del gobierno, pues definitivamente hay temas que corregir y temas que mejorar. Y trabajamos día a día para dentro de las limitaciones, porque esa es otra. A veces uno quisiera ir a otra velocidad, hacer otro tipo de cosas, implementar otro tipo de medidas, pero cuando luego ves las limitaciones institucionales, las limitaciones legales, las limitaciones constitucionales, las limitaciones presupuestarias, entonces me reduzco las opciones a lo que quisiera hacer. Entonces, y por esa razón se plantean reformas legales, por esa razón se plantea la consulta popular para poder destrabar y abrir esas oportunidades que uno quisiera ejecutar, pero que actualmente las tiene bloqueadas. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor a muchos no la hacen al gobierno, y como te tengo aquí, te voy a hacer esta pregunta que mucha gente lo habla detrás de las cámaras y mucha gente, los ciudadanos hablan del tema. La DP, la Democracia Popular, ¿tenía que ver o no tenía que ver con este gobierno? Es decir, ¿hay influencia, injerencia en las decisiones que se toman? ¿Son sus asesores número uno? Mira, viendo las decisiones y viendo los cambios ejecutados por el presidente, se pueden, digamos, dilucidar diferentes opiniones y vertientes dentro de del ejercicio del poder. Uh-huh. Lo cual es positivo, lo cual es sano poder tener diversidad de criterios dentro de los equipos. Y yo te diría, no es ningún secreto o no es nada nuevo quiénes son las personas cercanas al presidente, quiénes son personas de su confianza, quiénes son sus asesores, quiénes son su equipo colaborador de varios años, quienes lo han acompañado a él en esta lucha democrática por el Ecuador. Entonces, yo no diría que hay nada nuevo en cuanto a las personas que están alrededor del presidente y que él escucha y que él considera sus opiniones, así como también considera las opiniones de los ciudadanos, las opiniones de expertos políticos, las opiniones también, inclusive en algunos casos, de los medios de comunicación. Porque al final del día se trata de estar en sintonía con los diferentes actores de diferentes líneas, de diferentes posiciones, ¿no? Clarísimo. Solamente que decirle, Francisco, que esperemos. La gente Se está preparando para embajador este señor. Sí, es capaz. La pregunta, se supone que de lo que hablamos con el ministro de Gobierno, con el secretario de Prensa y con el ministro del Interior el día viernes, esto estará, los temas me refiero, estarán armados hasta fin del mes de abril, ¿verdad? En un mes más o menos. Entre más rápido, mejor. Esperamos que sea hasta finales de abril. Es urgente el tema, pero quizás siempre se puede dar un margen de acción. Por eso yo digo, a veces uno dice, quiere que esté en la próxima semana, pero... Claro, no es así. Eso hay, o sea, quien pueblo más, pueblo menos, ¿no? Es correcto. Lo saluda Fausto Ortiz a propósito que escribió, que lo salude, me dice... Saludos a mi gran amigo, a mi querido amigo Fausto Ortiz. Tal vez solamente una precisión, ¿no? Es que a veces la gente se confunde, eso es como la cifra de muertos de ayer en el tour. Solamente, y ahí sí yo creo eso a manera de recomendación también, ¿no? Que a veces a la gente hay que decirles la cosa súper... O sea, cuando se habla que se tomaría un mes, o lo que queda de abril, ¿no? Para elaborar, son justamente en base a los ejes temáticos que hemos mencionado, esbozar unas preguntas que ahí entran al proceso de sociabilización para los actores. Es así, ¿no es cierto? Y además, es que la gente asume, no, es que ya ellos están preparando, pero a nadie le consulta. Entonces, lo que se está haciendo, porque el debate, el análisis va en base a algo, pues, o sea, tú no vas a lanzar a lo local, ya es que vamos a hacer una consulta ahí. Y mándame tus preguntas. O sea, yo te diría ahí, se va a abrir todavía más el debate y el diálogo, porque como te digo, no es una tarea que hemos estado haciendo solos. Ya nos hemos estado reuniendo por varios meses con diferentes organizaciones de la sociedad civil, escuchando, reconociendo, para poder evaluar los temas y sobre todo el mejor ángulo sobre el cual abordar. Y también algo importante es que a veces uno quisiera pasar del día a la noche o de la noche al día, en este caso, de una forma agresiva e inmediata, pero antes del mediodía y del sol en su máximo esplendor aquí en el Ecuador está el amanecer, pues, ¿verdad? Entonces, quizás también reconociendo lo que quiero decir es que, aunque quisiéramos
hacer un blanco y negro y poner el Ecuador totalmente, digamos, en otra senda, a veces la velocidad no va a poder ser tan rápida y tendrá que haber quizás una transición, una forma quizás más tenue de hacer algunos cambios. Pero bueno, para eso estamos acá, para encontrar cuál es el mejor camino para el Ecuador en la actualidad. Entendido. Suerte, Francisco, seguiremos conversando. La verdad que hemos Gracias a hemos ustedes. peinado todo el tema, como dicen los militares y los policías, hemos peinado la zona, hay algunas minas, capaz no me va a poder contestar. Finalmente, ¿qué pasó con la asambleísta que era suplente de Ana Belén Cordero y en la Comisión de Fiscalización votó en contra de la moción de la mayoría? ¿Pudieron haber? Yo sé que no es su tema. Converse ahí con Ahí el está. jefe de bancada. Sí se está preparando Juan para Fernando embajador. Flores. Yo no le dije. ¿Quién sabe si para canciller? ¿Verdad? Solo voy a terminar con una frase de Rudyard Kipling. Dígame. No persistas en reconstruir tu vida con herramientas gastadas. Einstein. Si sigues haciendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Entiéndeme como quiera, diría Cantinflas. Yo voy a terminar con otra flash. A ver, diga. Suya. No, de Napoleón Bonaparte. Ya. Vísteme despacio, Que llegó prisa. que llevo prisa. Claro. Muy bien, claro. gracias, Francisco. 4 años se acaban Gracias a ustedes, rapidísimo. buenos días. Vamos al corte, ya regresamos.